seguimos con esta charla sobre capacitación para la implementación del nuevo Código Procesal Civil en la provincia. Dada la trascendencia de este tema, estamos haciendo la charla de hoy, que se repite el día jueves, en conjunto con la Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial. Hoy van a hablar el doctor Santiago Tizón, que se va a referir a procesos especiales, y el doctor Mariano Soroeta, que va a disertar sobre ejecución. No voy a hacer más esto, ya hemos presentado a los disertantes, ya los han escuchado sobre otros temas. Los invito entonces, esta charla continúa para este auditorio el día martes que viene, es la última, sobre esta primera capacitación. Les agradezco mucho la presencia y, bueno, muchas gracias. Escuchamos. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradecerle nuevamente a todos los presentes por estar aquí, tanto a quienes están presentes de forma presencial como de manera virtual. ¿Me avisan? ¿Se escucha bien al fondo? Sí, estamos. Bueno. Bueno, yo tengo a cargo lo que son los procesos especiales en el nuevo Código Civil y Comercial, en donde es un libro en el cual está incluida la medida autosatisfactiva, proceso monitorio, acción autónoma de cosa juzgada e irrita. Y además de eso, yo voy a hablar un poquito sobre lo que es el proceso del amparo, que originariamente estaba en este libro, pero una de las últimas modificaciones fue incluirlo directamente en la ley procesal constitucional, cuando vimos que estaba esa posibilidad concreta de que salga una ley aparte ordenando todos los procesos constitucionales, que es lo que técnicamente era la decisión más correcta. En este sentido, quiero empezar hablando un poquito de la acción de amparo. Yo me voy a referir a lo estrictamente procesal, no voy a ir tanto a las cuestiones sustanciales de la acción de amparo, de cuándo procede, cuándo hay arbitrariedad, cuándo hay eso, sino simplemente para hacer la distinción. Ya la doctora Caballero habló de lo que es el proceso ordinario por audiencia, el juicio abreviado, y en esta escala de mayor a menor nivel de cognición que tienen los procesos, seguiría el proceso de amparo, que es el trámite que sigue en el nivel de amplitud en el debate que puede tener. Se toma como base lo que es la ley vigente de la acción de amparo, pero tiene una serie de modificaciones. En primer lugar, lo que son las causales de inadmisibilidad de la acción, que son bastante similares en general. Se incluyen algunas que ya estaban muy consolidadas en la jurisprudencia, como por ejemplo, cuando la materia litigiosa, perdón, el número de la ley de la procesal constitucional es la 6360, y como señalaba, en el artículo 2 señala cuáles son los supuestos de improcedencia de esta acción en una serie, y por ahí la mayor innovación de esa norma es que en el último párrafo dice que el juez, cuando es un supuesto de improcedencia, puede rechazarlo in limine. Esto la verdad que es muy importante. Yo creo que es una ayuda para el propio abogado del actor que planteó un proceso que no ameritaba ir por acción de amparo, y al ser rechazado in limine no va a tener que cargar con las costas, y además cuando existe un acto administrativo por medio, le va a permitir en algunos casos poder impugnarlo correctamente y que no quede consentido. Después también, como modificación en el artículo 4, podemos ver una serie de directivas que tiene para el juez, entre ellas el impulso procesal de oficio. Recuerden que esta ley procesal se aplica para todos los fueros. Cuando hay una acción de amparo, el juez tiene que tener otro rol mucho más activo, evitar cualquier tipo de parálisis, y no solo eso, llevar adelante el proceso para dejar atrás cualquier tipo de arbitrariedad o lesividad que pueda tener la persona que solicita el acceso a la jurisdicción.
Después, en cuanto a las limitaciones del proceso, hay algunas que ya estaban en la ley anterior, como por ejemplo, está prohibida la declaración de parte, e inadmisible la declaración de parte, que anteriormente se llamaba absolución de posiciones, la presentación de alegatos no es procedente, ni tampoco la reconvención. Ahora bien, hay algunas modificaciones que en la anterior ley de amparo estaba prohibida la citación de terceros. Esta disposición fue declarada inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia porque en diversos supuestos la traba de la litis necesita citar a un tercero. ¿Por qué? Porque se están afectando su derecho en juicio. Y si se dicta esa sentencia, va a tener una nulidad absoluta. Yo le pongo algunos ejemplos que me han sucedido. Una parte solicitaba que se revoque o la nulidad de un acto administrativo por el cual se daba una habilitación en un local bailable. Y demandaba solamente a la municipalidad. Si procedía esa demanda, se le iba a afectar el derecho del titular de ese establecimiento. ¿Qué hizo el juez en el primer decreto? Saneó eso y dijo, previo a todo trámite, cítese como tercero al señor Juan Pérez, titular del establecimiento. Otro ejemplo también que me ha tocado ver es una demanda por una antena de telecomunicaciones en la cual se demandaba al municipio, se hizo lugar a la demanda, se solicitaba la remoción de la antena y como van a querer remover, dice, esperen, no fue parte ni más ni menos la telefónica a quien se le va a remover la antena, sino solamente el municipio. ¿Me entienden? Por eso y por sin número de ejemplos más, que el Superior Tribunal de Justicia ya había declarado la inconstitucionalidad de ese límite en la ley de amparo y ahora la nueva ley declara que la citación de terceros es restrictiva solamente para aquellos casos en los cuales se puede afectar el derecho de defensa de otra parte. También otra modificación que tiene es que en la anterior ley estaba prohibida la recusación sin causa. El nuevo Código Procesal Civil y Comercial amplía muchísimo la recusación sin causa, tanto para jueces de la Suprema Corte, tanto incluso se elimina esa limitación que había para las medidas cautelares, y aquí en el amparo se admite, pero se le pone un plazo especial y único que es de 2 días. El único plazo que hay en 2 días, tanto para las recusaciones como también para un planteo de incompetencia. Recordemos que ahora con diferentes juzgados multifuero y tribunales que hay en toda la provincia, también puede suceder en muchos casos que haya una incompetencia en razón del territorio. Bueno, el demandado puede plantear eso, tiene 2 días en el marco del proceso de amparo. Con respecto al trámite, acá también quiero señalar algo que, bueno, Alejandra dijo anteriormente, que el código deroga lo que era el proceso ordinario escrito, el sumario y el sumarísimo. Todo eso deja en el abreviado y, en algunos casos, este trámite de acción de amparo. Yo en lo particular, si tengo que ver un proceso que realmente ha fracasado como proceso en sí, es el sumarísimo. ¿En qué sentido? Y el ejemplo más claro que puedo poner es con las acciones de defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque, a ver, si nosotros vemos en la práctica esto de que se tenía que contestar en medio de la audiencia, ya con el expediente digital era algo que no existía, llevar la contestación en la mano. Además, muchas veces sucedía de que entre lo que demoraba el órgano jurisdiccional en decretar, lo que demoraba el abogado en presentarlo para control y firma, lo que demoraba la firma, la carta documento, notificación a otra provincia, hasta que venía el actor, se presentaba y decía, no tengo los 5 días para la audiencia, suspéndamela. Ya le daba mucho. ¿Qué termina sucediendo? El demandado al final en los hechos tenía 2, 3 meses para contestar demanda, después se presentaba en la audiencia, tenía que estar el secretario transcribiendo en algunos casos. Yo no sé si a alguno le ha pasado que algún demandado conteste en la propia audiencia de perder una mañana entera y se perdía muchísimo tiempo, incluso con la contestación de los hechos nuevos, etcétera, etcétera. Es por eso que la idea, tanto en el proceso abreviado como en este proceso de la acción de amparo, es que el juez llegue a la audiencia ya con la traba de la litis, que pueda saber cuáles son los escritos postulatorios para que esa audiencia pueda ser muchísimo más provechosa y evitar esa situación. Por eso,
tanto en el abreviado como en esta acción de amparo, se le corre un traslado ya con un plazo establecido. En la acción de amparo, el plazo que dice que puede ser, no puede ser inferior a 5 días. Ojo, la ley dice no puede ser inferior a 5 días, salvo que por el caso de la urgencia merite un plazo inferior. En mi criterio, esto claramente es algo personal, yo creo que no puede haber un amparo que corra traslado para contestar demandas por menos de 5 días, porque en ese supuesto se estaría vulnerando el derecho de defensa de una de las partes, un derecho de defensa que es realmente uno de los derechos más importantes que tiene la Constitución, porque, como se ha dicho, es un derecho que permite ejercer otra serie de derechos y garantías. Y la sentencia en la acción de amparo, una sentencia que termina siendo cosa juzgada material y no puede ser modificada y por eso es un daño irreparable. Que no sucede lo mismo con las autosatisfactivas, las cautelares y otros que ya lo vamos a ver. Por eso es que mi criterio no puede ser inferior a 5 días. Si es muy urgente el caso, amerita una medida cautelar o posiblemente una medida autosatisfactiva según como sea, pero yo creo que no puede ser reducido esos 5 días. En el mismo decreto, el juez tiene que establecer tanto el plazo para contestar demandas como el plazo para contestar los hechos nuevos. Al final, la redacción dejó un campo bastante amplio donde va a ser el magistrado cómo lleve adelante ese decreto, posibilitándole hasta inclusive en el momento de la audiencia que conteste lo que son los hechos nuevos. No así la contestación de la demanda. Se aclara que todos los plazos son perentorios e improrrogables. Acuérdense que en el ordinario, en el abreviado, el plazo para contestar demanda no es perentorio, o sea que si la parte no lo pide, no existe el decaimiento. Aquí en el amparo sí es perentorio. Y después, como particularidad, es el efecto de la sentencia. Cuando se hace lugar al amparo, cualquier recurso que se interponga tiene efecto no suspensivo, que significa que se va a poder ejecutar, porque lo que analizamos es que en algunos casos el amparo llevó correctamente, el juez dicta una medida muy velozmente, pero con la interposición de un recurso se ordinariza todo, se estanca, se suspende absolutamente todo y pierde esa razón de ser la acción de amparo. Después, volviendo a lo que es el Código Civil y Comercial, el siguiente proceso, como digo, en orden de la amplitud de cognición que tiene el código, un proceso especial, son las conocidas medidas autosatisfactivas, medidas que ya hace mucho tiempo están incorporadas pretorianamente a nuestra jurisprudencia local en los diferentes fueros, pero con interpretaciones diversas y de alguna manera yo creo que el código viene a querer darle cierta uniformidad y seguridad jurídica a todas las partes. La medida cautelar, perdón, la medida autosatisfactiva, que fue una creación pretoriana del doctor Peirano y una serie de juristas que integran el Ateneo. Lo primero que quiero aclarar es que no es una medida cautelar. Acá el código, yo creo que con buen criterio lo trata como procesos especiales separados de las medidas cautelares. Yo lo digo porque hay mucha confusión en este sentido que se entremezclan con lo que son medidas cautelares. La medida autosatisfactiva es un despacho urgente que con el solo despacho ya se hace lugar al fondo de la cuestión y se resuelve. ¿Tiene algunos puntos en común con la medida cautelar? Sí, sí, sí tiene algunos puntos en común, pero insisto, no es lo mismo. El punto en común es ambos son procesos urgentes, como en palabras del doctor Peirano, todo lo cautelar es urgente, pero no todo lo urgente es cautelar. Justamente por esto, ¿qué significa? Que cuando le llega una medida cautelar, el juez la tiene que despachar en el día, haciendo lugar, no sustanciándola o no, es algo que se tiene que quemar las manos a todos porque se supone que hay una situación muy particular. Yo creo que el código propone una definición muy clara y correcta con 3 requisitos de procedencia, que el primero es un interés tutelable, cierto y manifiesto, es decir, de que tiene que ser algo palpable, algo muy claro,
según el autor que se lea, se señala de que no alcanza la simple verosimilitud en el derecho de una medida cautelar, sino que tiene que ser mucho más fuerte el interés y la claridad que tiene para que se pueda despachar. Después, el segundo requisito fundamental es que su tutela inmediata sea imprescindible. Que en el caso que no se haga lugar a la cautelar o no, perdón, a la autosatisfactiva o no se le dé su urgencia necesaria, se frustre su finalidad. ¿Qué quiero decir esto? Yo, por ejemplo, he visto algún precedente en el cual se hacía lugar a un reintegro de gastos. Yo creo que un reintegro de gastos no es un ejemplo, el ejemplo más feliz de una medida cautelar. ¿Por qué? Porque si ya se hizo el gasto, ya está, evidentemente no era algo que se iba a frustrar. Se supone que es algo tan urgente que si no se despacha en esa medida no va a poder ser atendido. Y después el tercero es de que no se requiere otro proceso principal. Es decir, no es como en las medidas cautelares que son accesorias de lo principal. Así como señalaba, tienen diferencia con las cautelares principalmente porque no son instrumentales como una cautelar. Una medida cautelar es instrumental de un proceso principal. Si se hace luego una cautelar, uno tiene un plazo perentorio para interponer el proceso principal. En la medida autosatisfactiva se hace lugar a la autosatisfactiva y si queda firme ya está. Hace cosa juzgada material y no hace falta interponer otro proceso por parte del actor. También otra diferencia es que no existe la provisoriedad que tiene una medida cautelar. Las medidas cautelares, por esencia, son siempre provisorias, modificables, mutables. La medida autosatisfactiva, una vez que queda firme, no puede ser modificada. Pero, insisto, tiene algunas similitudes con lo que son las medidas cautelares. En primer lugar, la sustanciación. Aquí el nuevo Código Civil y Comercial hace una modificación al Código Civil anterior en lo que es en materia de medidas cautelares. ¿En qué se modifica? Que se permite la sustanciación previa en las medidas cautelares. Algo que en la doctrina tradicional de hace varios años era como una mala palabra, era íncito en una medida cautelar el carácter inaudita parte. ¿Esto por qué? ¿Cuál era la lógica? No era que la medida cautelar no tiene bilateralidad, sino que se difiere la bilateralidad una vez trabada la medida cautelar. Ahí el afectado de la medida puede presentar una revocatoria, el juez la puede revisar, ver con todos los argumentos, modificarla, eliminarla y si no incluso se puede recurrir. ¿Qué hemos visto que sucede en la práctica? Una vez decretada una medida cautelar inaudita parte, no se modifica más. Si uno quiere plantear, pedir la modificación, generalmente, ¿qué es lo que le responde? No, atento que es provisorio, no genere, no causa estado, no al lugar, pues no tiene ningún agravio. No tiene una tremenda afectación por una cautelar que fue dada inaudita parte y posiblemente si se hubiera sustanciado no hubiera sido lo mismo. Uno quiere recurrirla, se va a la Cámara de Apelación, ¿qué le dice la Cámara? Por más que el juego dice que son recurribles, no es sentencia definitiva, así que no tenés ningún agravio ni perjuicio. Y uno está con una medida cautelar durante años hasta que termine el proceso. Obviamente no toda medida cautelar puede ser sustanciada. El código dice bien claro siempre que la característica de la medida no pierda su eficacia y la urgencia lo permita. Un embargo nunca puede ser sustanciado. Están más que nada enfocadas para las medidas cautelares innovativas. Yo creo que en las medidas cautelares innovativas es necesario y saludable sustanciarlas. De hecho, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Administrativo tiene un saludable criterio que siempre la sustancia, aunque sea por un día, 2 días, horas, no importa, pero escuchar la otra parte le permite al juez tener una cognición mucho más clara de lo que va a decidir resolver. En este caso, también el proyecto, en lo que son las autosatisfactivas, viene a modificar cierto criterio que muchas veces hay muchos jueces y tribunales que entienden que la autosatisfactiva tiene que ser inaudita aparte. Aquí el código marca una regla inversa, dice, la regla es la sustanciación de la medida autosatisfactiva.
en un plazo que no puede ser mayor a 5 días. Puede ser de algunas horas, puede ser de un día, de lo que fuera, pero la regla es tratar de sustanciarlo. Excepcionalmente, cuando la urgencia lo impida, puede ser decretada inaudita parte. Y este es un tema tan complejo que inclusive el mismo Peirano, él cuando arranca con las medidas autosatisfactivas, él sostiene que tienen que ser inaudita parte, tienen que ser, etc. A medida que pasan algunos años, va viendo la experiencia, va probando, modifica esa postura y señala, dice, no, tenemos que corregir esta postura y en lo posible hay que tratar de dar una comprimida, reducida sustanciación para poder escuchar la otra parte, es muy importante. Y bueno, esto es lo que de alguna manera se plasma en el código. Otra similitud que tiene con las medidas cautelares es la ejecutoriedad inmediata. La medida cautelar, una vez decretada, tiene que ser cumplida. Ningún incidente, recurso la suspende. La autosatisfactiva lo mismo. Ya vamos a ver que se puede tanto interponer un recurso como formular una oposición. Ninguna de esas suspende su ejecutoriedad. El demandado tiene que cumplirla inmediatamente, si no, bueno, sea pasible de las medidas que tome el juez. El otro punto de similitud y concordancia es la procedencia de la contracautela. Acá la contracautela no significa que sí o sí se tiene que pedir contracautela. El juez lo tiene que analizar en cada caso según la afectación de la medida, según el derecho o la nitidez que surja del derecho del actor, etc. Pero ¿qué es lo que dice el código? Que se aplicará supletoriamente lo dispuesto en las medidas cautelares para, con respecto a la contracautela. Nuevamente, no son cautelares, pero la aplicación supletoria también marca esa diferencia. ¿A qué se refiere la aplicación supletoria? Que vimos, hay algunos casos que en las medidas cautelares están exentos de contracautela. Por ejemplo, beneficio de justicia gratuita, el Estado, bueno, también para este capítulo por la aplicación supletoria. Hay un montón de normas y parámetros en el capítulo de cautelares que regulan cómo se tiene que dar la contracautela, cómo se pide la revocación de la contracautela, la mejora de la caución. Bueno, todas esas cosas se aplican supletoriamente para las medidas autosatisfactivas. Después otro punto que tampoco no es menor es la competencia del juez competente. En el artículo 25 del Código Procesal Civil y Comercial está regulado en un inciso particular y ese artículo señala de que es el juez que debería entender en el proceso que se evitó, o sea, que no evitamos, si era un daño y perjuicio, ¿sí? Bueno, aquel que se ha evitado. Y yo lo que le quiero señalar que hay un párrafo que dice, de existir un proceso de conocimiento conexo, el juez que entiende en este. Ese párrafo en ningún sentido quiere decir de que se está confundiendo la medida cautelar con la medida autosatisfactiva con una cautelar y que se habla de que tiene que haber un proceso principal, sino que dice en el caso de existir un proceso, bueno, va a ser ese. ¿Cuál es el ejemplo? En un juicio de daños y perjuicios, algo que es un criterio que tienen ya fijadas las cámaras civiles y comerciales, que por ejemplo en la ley de tránsito hay una norma que le garantiza a las víctimas la cobertura de los gastos sanatoriales, funerarios, etc. Y de esto se hace lugar muy frecuentemente con la medida autosatisfactiva. Bueno, la idea es que el juez que hizo lugar a esa autosatisfactiva entienda en el daño y perjuicio y viceversa, para que no sean dos jueces distintos. No es lo mismo, no es un proceso principal y otro, sino que son conexos de alguna manera. Tienen una vinculación porque hay un mismo hecho generador dañoso. Otro ejemplo, en materia laboral, en un accidente, se pide, por ejemplo, mediante autosatisfactiva las prestaciones en especie para que le den, por ejemplo, al trabajador una prótesis. Bueno, el proceso por las prestaciones dinerarias, la idea es que vaya todo en un mismo juez y para que pueda tener de alguna manera coherencia
y evitar sentencias contradictorias. Después también, algo que es importante, hacer la distinción, que también se genera mucha confusión con lo que es la tutela anticipada y las medidas autosatisfactivas. La tutela anticipada, que fue expresamente receptada en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, la tutela anticipada que surge del leading case de la Corte en el caso Camacho Acosta, en el cual la Corte, entre otras cosas, deja atrás un antiguo criterio que hasta el día de hoy yo creo que a la mayoría nos deben haber rechazado una cautelar, diciéndonos un cliché más o menos que dice a la cautelar no al lugar porque hay confusión con el objeto del principal, etc. Algo así el cliché que se entiende que es improcedente la cautelar. En Camacho Acosta, la Corte deja atrás ese criterio. Era un caso de un trabajador que había tenido un accidente muy importante, había perdido creo que un brazo, y que reclamaba una prótesis porque la duración de todo el proceso iba a generar la cicatrización, etcétera, y ya la sentencia definitiva no iba a ser igual. La Corte aquí hace lugar por el encauce de la medida cautelar innovativa. ¿Y qué es lo que dice? Se le da un anticipo de jurisdicción. Se hace lugar total o parcialmente a lo que era la pretensión de fondo que tenía el actor y se le termina dando esa prestación al trabajador. Algunos años después, la Corte, en el otro leading que es muy importante, el caso Pardo, también hace lugar y en este caso era una menor de edad que había sufrido un accidente muy importante y que necesitaba gasto ortopédico y de otra entidad para un tratamiento. Era una familia de escasos recursos y la Corte señalando la presunción que había con respecto al hecho generador y a la responsabilidad objetiva derivada del 1113 del Código Civil Viejo, le hace lugar a ese anticipo de jurisdicción y ordena que le den esas prótesis y esos implantes. Acá el Código Civil nuevo, el Código Procesal nuevo, perdón, en el artículo 273 incorpora ese criterio que yo dije en Camacho Acosta y Pardo, cuando dice, la medida podrá ser decretada aunque su objeto se superponga en todo o en parte con la prestación sustancial deducida. Como le digo, aquel criterio que existía de que no se puede, bueno, si uno escucha a todos los procesalistas contemporáneos, es algo que lo han dejado atrás y dicen se tiene que hacer lugar aunque exista una superposición. Obviamente, en esos casos, el análisis que va a hacer el juez va a ser mucho más riguroso, mucho más estricto. Tiene que haber una verosimilitud mucho más fuerte. Incluso hay autores que hablan que no alcanza la mera verosimilitud, sino que tiene que haber una certeza suficiente u otras categorías. Hay autores como Carbone que, en relación a lo que es la tutela anticipada, señalan de que lo que se busca hacer es una mejor distribución del peso del tiempo en el proceso para ambas partes y que no sea de que el actor que tiene razón termine recayendo con todo el peso en su espalda por el transcurso del tiempo, beneficiando al demandado que no tiene razón. Es más, él incluso lo propone como un nuevo principio en el derecho procesal moderno, y no solo él, ¿no? Toma otros autores, desde Calamandré, García Entre Ríos, y va pasando, para justamente, en algunos supuestos, en donde la legislación de fondo pone presunciones muy fuertes, como la responsabilidad objetiva, el caso que yo contaba del anterior 1113, o, por ejemplo, en la propia ley de riesgo del trabajo, donde dice que un accidente, lo único eximiente, ¿cuáles son? Que haya dolo del trabajador, es decir, que metió la mano así a propósito con intención para arrancarse, o que haya un caso fortuito exterior. Todo lo otro se supone que hay una presunción de que es un accidente del trabajo, etc.
cómo no se va a poder, de alguna manera, ver en una distribución un poco más equitativa del tiempo en el proceso. Y en este sentido que el nuevo código regula expresamente la tutela anticipada dentro del capítulo de las medidas cautelares. La diferencia básica con la autosatisfactiva es que en la tutela anticipada hace falta un proceso principal. Es más, hace falta presentar la demanda y una vez presentada la demanda se puede pedir ese anticipo de jurisdicción, que puede ser en todo o en parte con lo que se había solicitado y bueno, ahí el juez va a tener que resolver. Obviamente tiene diferentes consecuencias. Si, por ejemplo, se produce la caducidad de instancia en el proceso, en este caso, quien era el actor va a tener que devolver eso que recibió como tutela anticipada. En cambio, si había iniciado eso como un auto satisfactivo y quedó firme y después presenta un daño y perjuicio por los otros rubros, no va a tener ninguna vinculación porque son procesos totalmente independientes, son otra cosa y bueno, creo que más o menos esas son las diferencias. Y bueno, después también el propio código prevé la posibilidad de reconducir la acción autosatisfactiva, sobre todo cuando se propone como como acción preventiva del daño. Y en ese caso, tanto el propio Código Civil en la acción preventiva del daño como el Código Procesal le dan la posibilidad al juez para poder decretar alguna medida cautelar de oficio cuando tiene que hacer esa reconducción. Es decir, dice, no, mira, no es procedente como autosatisfactiva porque hace falta realizar una pericia, esto es mucho más complejo de lo que parece, pero sin perjuicio de eso, hágase lugar una medida cautelar, manténgase tal situación, etcétera, y discutamos todo en un proceso abreviado, mucho más amplio, y bueno, sigue de esa manera. Después, el otro tema es la impugnación de la sentencia. Ya dijimos que la sentencia, una vez notificada, tiene que ser cumplida inexorablemente. Le da al afectado 2 días para poder impugnar esa medida. La primera es por el recurso que corresponde contra la sentencia definitiva, es decir, en este caso sería la apelación. Y recuerden que a partir de ahora tanto las cámaras civiles van a resolver unipersonalmente esto. Así que es procedente la apelación, ya no hay recurso de inconstitucionalidad en ese caso. Va una apelación, como lo que sucedió en laboral ya hace un tiempo, ahora sucede esto en las cámaras civiles a partir del 1 de mayo. Entonces, en ese supuesto, bueno, el recurso que corresponde por las generales del proceso para la sentencia definitiva, que va a ser o el recurso de apelación o el recurso de inconstitucionalidad en lo que son tribunales colegiados, que actualmente creo que el único caso que va a quedar va a ser en el Tribunal Contencioso Administrativo, porque ya todos los otros van a entender como unipersonales, tanto en familia, laboral y civil. Ahora bien, cabe otra cuestión. ¿Qué sucede si la autosatisfactiva fue concedida sin sustanciación? Yo creo que en ese caso no solo que es procedente, sino que es necesaria la revocatoria conjuntamente con la apelación en subsidio. Si vamos a la letra del código, dice que la revocatoria va solamente contra resoluciones interlocutorias dictadas sin sustanciación. Pero en este caso, una resolución definitiva que se dicta sin sustanciación. Yo creo que sería muy saludable que se plantee con la revocatoria, digo, cuando es sin sustanciación, para permitirle a ese juez que hizo lugar a la autosatisfactiva que pueda escuchar a la otra parte, de darle la bilateralidad, resolver, y en ese caso, bueno, si lo deniega, se irá a la Cámara de Apelaciones para que resuelva lo que corresponda, o al órgano que corresponda. Le damos una Pero carpetita, si cae. el afectado tiene la otra alternativa, que es interponer un proceso de oposición. Proceso de oposición es interponer un juicio nuevo en el cual se pide la anulación de eso. Es decir, en ese proceso
se puede ofrecer todo tipo de pruebas, se puede plantear lo que sea. De esta manera, para garantizar un amplio derecho de defensa. ¿Qué sucede? Que, insisto, la autosatisfactiva puede ser dictada inaudita parte o con una sustanciación muy pequeña. La producción de prueba es realmente muy excepcional, siempre tiene que ser prueba que esté del expediente, y acá se le permite al afectado, si se considera que se vulneró su derecho, presentarse y formular un proceso de oposición en el cual presenta la demanda y se va a sustanciar, el demandado contestará demanda. En esa contestación de demanda, quien antes era el actor de la autosatisfactiva y ahora es el demandado del proceso de oposición, puede ofrecer toda la prueba que quiera también, ¿no? Porque en esa urgencia también el actor capaz ofreció una prueba muy escasa. Así que se abre todo un debate distinto. Lo que sí, hay plazos muy breves. Dentro de los 5 días hay que presentar una manifestación previa que se va a formular la oposición y hay 15 días para presentar ese proceso que, insisto, es un proceso totalmente nuevo, pero que va a ir ante el mismo juez. Después, otra alternativa para mí que puede ser susceptible, si la parte lo considera, la vía de la revocatoria in extremis. La revocatoria in extremis expresamente dice que suspende el plazo para interponer recursos. Yo creo que puede ser también una vía si realmente una de las partes cree que hubo un error o lo que sea, o, insisto, ¿no? Mucho más si es sin sustanciación, me parece que puede ser lógica. Igual, cualquiera sea la vía de impugnación, tanto por recurso o por proceso de oposición, no suspende la ejecución de la medida. Después, el otro proceso que se incorpora y que sí es una novedad totalmente es lo que es el proceso monitorio. El proceso monitorio, hay una obra clásica, o sea, para que vean de qué momento, más o menos 1920, de Piero Calamandrei, donde es una obra realmente muy interesante, en donde se dan todas las bases de que podemos ver hoy, o sea, lo hablaron 100 años atrás. Calamandrei en ese momento que señalaba de que en este proceso se da una inversión de la iniciativa del contradictorio. Generalmente, ¿quién tiene la iniciativa del contradictorio? El actor. El actor es quien quiere decir, bueno, se haga el demandado, ¿dónde está? Acá es un proceso totalmente diferente. Va a una parte, hace una petición, le hace la petición al juez, y el juez, ¿qué es lo que hace? Sin escuchar a la otra parte, dicta sentencia. Si están los requisitos necesarios para cada una de las acciones, le dicta sentencia en la cual va a dejar constancia que la sentencia es dictada solamente escuchando a la parte actora y se notifica a la contraria. En este proceso técnicamente no existe un demandado. Hay un condenado, requerido y otras denominaciones, pero no hay un sujeto demandado, pues no llega a contestar una demanda, sino que se le notifica directamente de lo que es la sentencia monitoria que llamamos. Y ahí, quien es el condenado tiene 3 alternativas posibles. Puede presentarse, dar cumplimiento y abonar lo que corresponde, que fue la condena que salió en la sentencia. Puede guardar silencio, es decir, confirmar con los efectos preclusivos que tiene, o puede formular la oposición. Cuando se formula la oposición, se produce la suspensión de los efectos de la sentencia, es decir, no se puede ejecutar, y se da esto que decía Calamandrei de la inversión de la iniciativa de contradictorio. Ahora, quien vendría a ser el condenado, que como digo técnicamente no se llama demandado, pasa a tener la iniciativa de querer decir, no, yo quiero contradecir esta sentencia. Carneruti decía de que el contradictorio era eventual, la eventualidad de contradictorio lo llamaba él. A ver, esto yo creo que va a agilizar muchísimo, sobre todo en esos procesos que hay gran cantidad de demandas incontestadas o más que nada en los procesos de ejecución que no se opone nada.
Tradicionalmente hay dos tipos de proceso monitorio puro o monitorio documental. El monitorio puro es una declaración jurada del peticionante donde no se ofrece ningún tipo de prueba. Este proceso puro no se incorporó en nuestro código. El código nuestro son solamente procesos documentales donde la parte peticionante tiene que agregar toda la prueba que va a tener. Es más, el juez cuando va a sacar la sentencia monitoria tiene que hacer un análisis de la prueba que se ha incorporado y dicta la sentencia. ¿Cuál es el análisis dicho en términos por ahí medio coloquiales? Es, en primer lugar, ver si está entre los supuestos taxativos que establece la norma. Y en segundo lugar, el juez va a tener el mismo análisis que tendría si fuera una demanda incontestada. Hay demandas incontestadas que por el solo hecho de estar incontestada, por la prueba que adjuntó el actor, se le hace lugar y se va a dictar sentencia. En cambio, hay algunas demandas que pese a que estén contestadas, el juez necesita producir alguna prueba. Bueno, en este caso, cuando el juez ve que son los supuestos excepcionales, está claro si yo saca la sentencia monitoria, que como digo, la parte condenada le llega directamente la sentencia, condena en costas y regulación de honorarios. También, en ese caso, si analiza la admisibilidad y ve que no es procedente, puede rechazarlo in limine. Por supuesto que sí. Y además el código le da la posibilidad que le aplique multa tanto al peticionante como también a quien formula una oposición sin derecho, simplemente dilatorias, también se le pueden aplicar multas. Ahora bien, si ustedes ven, el capítulo monitorio tiene una sección que es aplicable a los dos tipos de procesos, una sección que es aplicable a lo que son monitorios fundados en título de valor, que para decirlo, son monitorios fundados en títulos ejecutivos. ¿Qué títulos ejecutivos son los que se pueden llevar adelante por el proceso monitorio? Todos los que están previstos en el Código Procesal Civil y Comercial. Todos los que van por juicio ejecutivo, todos los que van por ejecuciones fiscales, los anteriores a premios, cuando el doctor Zuleta después va a avanzar, y también la ejecución de sentencia. Digo la ejecución de sentencia porque en el anteproyecto de Justicia 2020 no estaba admitida la ejecución de sentencia, y acá expresamente se pone, yo creo con buen criterio, porque es uno de los títulos que menos oposición de excepciones tiene y con más razón amerita esto. En la formulación de la oposición, cuando es un título de valor, el condenado o requerido solamente va a poder plantear las mismas defensas que están previstas para el proceso de ejecución que corresponda. Es decir, si es un ejecutivo, la inhabilidad de título, pago, etcétera, etcétera. Si es una ejecución fiscal, se acota la cantidad de excepciones que puede poner, y si es una ejecución de sentencia, son inclusive mucho menos. Si es manifiestamente improcedente, el juez también puede desestimar de oficio esa oposición. Con este efecto, si se desestiman de oficio, la sentencia ya directamente ejecutoria no tiene el efecto de que suspende cuando las excepciones son formalmente admisibles. Si son formalmente admisibles esas excepciones, se sustancia con la contraria y sigue. Ahora bien, ¿cuál es el efecto que tiene la sentencia en este primer proceso? Tiene efecto de cosa juzgada formal. ¿Por qué cosa juzgada formal? Porque al igual que en los procesos de ejecución, la parte, al tener un catálogo acotado de defensa que puedo poner en las excepciones, puede promover un proceso de conocimiento para discutir ampliamente, de manera realmente igual a lo que son los procesos de ejecución. Ahora bien, notificada la sentencia, si la parte no se presenta, no comparece al proceso, lo que dice el código es que no tiene que hacer nada más el actor. Directamente se procede a ejecutar esa sentencia. Yo eso es algo que quiero señalar, porque en los procesos de ejecución, cuando no comparece, hacen hacer una nueva notificación más.
de la sentencia definitiva. En cambio, en este caso, como directamente ya se le notificó la sentencia, ya está, si no comparece, se va a avanzar directamente. En el otro capítulo, lo que son los otros procesos monitorios, que yo les quiero decir algo, yo le tengo muchísima más fe al primer capítulo. Yo creo que lo que es monitorio por juicio de valor, de acá a algunos años, creo que casi que va a extinguir a los procesos de ejecución como los tenemos. Yo creo que todos los abogados vamos a querer elegir este proceso porque tiene menos etapas, va a ser más rápido, y del otro lado de la barandilla es menos trámite para los magistrados, secretarios, empleados y todo. En cambio, en los otros procesos, que hay también un catálogo de algunas causas que puede tener, algunas deudas que no están instrumentadas en título ejecutivo, sino irán por el otro proceso, también muy similar. Se dicta la sentencia monitoria, tiene las 3 alternativas del condenado, pero ¿qué sucede? Si se consiente la sentencia, esta sentencia hace efecto de cosa juzgada material, es decir, pasa a tener inmutabilidad. ¿Y qué va a poder hacer el actor? Ya tiene ahí un título ejecutivo, porque antes no tenía un título ejecutivo. Y en ese caso tiene que promover la ejecución de sentencia. O incluso podría promover un monitorio de la primera sección. ¿Me entiendes? Era, por ejemplo, una deuda que tengo. Bueno, después con referencia, bueno, el juez competente, también en el artículo 25 está establecido. Este es un proceso que de alguna manera es optativo para el actor, así que es el juez que hubiera intervenido en el juicio que se debía promover si no se promovía el monitorio, o sea, según el juicio que corresponda. Con respecto a las costas, aquí hay un tema que no es menor, porque ustedes saben que la redacción se tomó en su gran mayoría, por lo menos de base, de lo que es el anteproyecto de Justicia 2020 y del Código Procesal de la provincia de Corrientes. Y en ambos textos tenía una disposición relativa en lo que sería el 480 similar, que si el condenado al momento de ser notificado de la sentencia venía y acreditaba el cumplimiento, las costas eran por el orden. Acá se eliminó ese párrafo entendiendo que se tienen que aplicar los criterios generales en materia de costas. ¿Por qué? Porque muchas veces, mucho más, por ejemplo, en lo que son ejecuciones fiscales donde hay una intimación administrativa previa y ya el deudor estuvo intimado, estuvo interpelado y obliga a iniciar un juicio, obliga a mayor desgaste jurisdiccional, consideramos que no era justo que se impongan las costas por el orden. Por eso se elimina eso para dejar directamente los criterios generales en materia de costa, es decir, si dio lugar, está el principio objetivo de la derrota, etc. En materia de regulación de honorario, acá también les señalo un detalle que no es menor, porque ya Calamandrés señalaba que en 1920 uno de los grandes problemas que tuvo el monitorio cuando se lanzó ahí es que se regulaba un horario mucho más bajo que lo que era en el juicio que se evitaba, y por ende los abogados no optaban por este proceso. En este caso, en la ley 63-68, la nueva ley de honorario, está regulado el mecanismo para ambos tipos de monitorio y se garantiza en lo que son por título ejecutivo la misma regulación que le hubiera correspondido, y en el otro inclusive un poco más si es que no se formula oposición. Así que me parece que también viene a cerrar un poquito eso. Y después, por último, de este proceso, el tema de la caducidad de instancia. En las provincias en donde se ha incorporado este instituto, se ha generado un gran tema cuando se formula oposición y se opera la caducidad de instancia, diciendo, bueno, con interpretaciones blanco-negro. Hubieron algunos juzgados que interpretaron que se caducaba todo el proceso, es decir, de que, dicho en palabras, la sentencia monitoria caía. Otros entendían que no, como se genera esta inversión de la iniciativa del contradictorio, quien tenía que impulsar la causa era quien formuló la oposición, y se tiene que caducar la oposición y por ende quedar firme la sentencia monitoria. El código regula esta situación, le da claridad, yo creo, para evitar estos conflictos, y en un primer párrafo del artículo referido a la caducidad establece que
si se produce la caducidad de instancia en forma previa a la notificación de la sentencia monitoria, se produce la caducidad de lo que sería la propia sentencia. ¿Por qué? Porque cuando el peticionante solicita la sentencia, el juez dicta la sentencia monitoria, generalmente hay un acto procesal que le corresponde al actor de ir y notificar efectivamente esa sentencia a quien es el requerido. Si no se hace esa notificación en el curso de un año, se va a caducar y cae la sentencia. En cambio, si se formuló oposición, quien tiene que llevar adelante el contradictorio es quien hizo la oposición. Y si se produce la caducidad ahí, el efecto que tiene es que queda firme la sentencia monitoria. Es algo similar a lo que sucede si se caduca un incidente o si se caduca una sentencia de segunda instancia. Después, bueno, para pasar al último de los procesos, la acción autónoma de revisión de cosa juzgada, que acá yo lo que quiero señalar que la idea, digamos, de este nuevo código ha sido, de alguna manera, resguardar el instituto de la cosa juzgada. Evitar por ahí que planteos irresponsables vayan a generar situaciones dilatorias o indeseables. Y yo en esto quiero señalarles que si vemos cuál es el fin del proceso, a mí hay una definición que me gusta mucho que da Alvarado Belloso, que señala que, miren, el fin del proceso no es en sí mismo darle justicia a una u otra parte, sino que el fin del proceso es solucionar los conflictos entre los particulares para evitar la justicia por mano propia y garantizar la coacción legítima del Estado. ¿Y esto por qué que lo dice? Porque hay un montón de situaciones en el proceso que son sumamente injustas. Por ejemplo, si se me prescribe una acción por un día y yo le quiero explicar a mi cliente, es una situación muy injusta, pero hay muchísimas razones de seguridad jurídica, certeza e igualdad que hacen tomar esa decisión. Si yo presenté un recurso un minuto fuera de plazo, va a tener igual. ¿Es justo eso? La verdad que no es justo porque había, no sé, una familia, había muchos derechos, pero bueno, el proceso tiene que dar sí, tiene que dar certeza y seguridad. Y así podemos ver muchísimas sentencias que no son justas, muchísimas sentencias a lo largo de la humanidad, pero el fin que tiene el proceso es ese, darle la seguridad y la certeza. Hay un fallo muy bueno de Carmen Argibay donde señala que ella en palabra como magistrada dice, si nosotros los jueces no respetamos la cosa juzgada, estamos faltando a nuestra propia palabra. Y significaría que la decisión que tomamos nosotros puede ser modificada por otro juez que no comparte criterio, que no está en los mismos criterios de justicia, y ninguna decisión terminaría siendo definitiva y todo sería mutable y variable. Yo eso como un criterio general. Y en este sentido es que les señalo que la regulación de la revocatoria in extremis, que habló ya el doctor Zulueta, por eso que se tomó uno de los criterios de que no es admisible para sentencias firmes, para evitar planteos dilatorios, para resguardar lo que es la cosa juzgada. Con relación a la acción autónoma, una de las cuestiones más conflictivas fue la competencia del tribunal que tiene que resolverla. En esto hay muchos criterios, uno dice que es el mismo juez que la dictó, otro un juez de idéntico grado y categoría, pero el juez subrogante, y otro el juez superior. Aquí la comisión tuvo varios ida y vuelta y al final se terminó resolviendo en el artículo 25 que le corresponde a la Suprema Corte, a la sala que corresponde a la Suprema Corte como causa de competencia originaria. Esto fue gracias a la modificación de la Constitución Provincial que permitió la ampliación. Y esto por varios motivos. En primer lugar, pues generalmente cuando se impone una sentencia firme, muchas veces, en su mayoría, es una sentencia que ya pasó por lo menos por más de una instancia, si no es tres instancias. ¿Y cómo puede un juez inferior revisar algo que fue ya analizado por un juez superior en grado de jerarquía? Otro por una razón práctica que muchas veces esto se ha utilizado con fines dilatorios y que haya una sola instancia implica que va a haber menos escalada recursiva y menos dispendio jurisdiccional. Pero bueno, eso como términos generales es un criterio que está adoptado en muchas provincias, Córdoba, Mendoza, La Rioja, en distintos países como Brasil, España, y nosotros lo tomamos de algunas experiencias.
¿Cuáles son los supuestos cuando hay un error esencial en la sentencia? Un error de que no fue provocado por ninguna de las partes, o cuando la sentencia es irrita porque hay fraude, dolo, colusión, etcétera. Pero siempre y cuando esa circunstancia no haya podido ser revisada por las vías impugnativas tanto de incidente como de recurso. Si estaba el recurso posible y la parte no lo promovió en su debido plazo, no va a ser promovible, tiene que ser rechazado en límite. Si está, o si la parte lo consintió de alguna manera, también. En realidad, ¿cuáles son los casos que creo que son procedentes? Los supuestos de indefensión absoluta. ¿Se acuerdan el caso, yo les conté primero de la antena, que fue condenada la telefónica que no había formado parte del proceso? Es un supuesto claro por violación del derecho de defensa, que va a poder anular esa sentencia porque está generando efectos jurídicos concretos en una parte que no formó parte del proceso, valga la redundancia. Otro supuesto puede ser, obviamente, si hay fraude, dolo de alguna parte del tribunal, y si no, los otros casos son generalmente a raíz de alguna sentencia penal que modifica una situación probatoria. Por ejemplo, un testigo que termina siendo condenado por falso testimonio. Por ejemplo, un documento que termina surgiendo de un proceso penal que había sido falsificado y tal. Esas son cuestiones posteriores que no fueron debatidas en ese proceso y que pueden llegar a generar la anulación. El proceso se tramita mediante el trámite de juicio abreviado con una particularidad que se le incorpora una instancia previa de admisibilidad donde el tribunal va a tener que decir es formalmente admisible, es decir, se cumple alguno de los supuestos taxativos de la norma, o por el contrario se rechaza indímine. Después también, algo que la norma ha sido muy reiterativa es que esta acción no suspende la sentencia impugnada, su interposición no la suspende, ni tampoco suspende la admisibilidad formal de la acción. Esto es muy reiterativo el código porque realmente, insisto, para resguardar el valor y la importancia de la cosa juzgada. Excepcionalmente y previa sustanciación, previa caución, etcétera, se puede llegar a suspender los efectos de la ¿Y eso no puede grabar? No, no. Y por último, ¿cuáles son los efectos de la sentencia? Que en el caso que la Suprema Corte entienda que la sentencia debe anularse, tiene que anular la sentencia y remitir al tribunal o al juez que correspondiera según para que continúe el trámite desde el último acto válido que ha emitido. En algún caso puede ser sustancial desde el origen, desde la contestación misma, puede ser desde un momento probatorio, etcétera, pero lo tiene que remitir. Es decir, la Suprema Corte no puede meterse en el fondo y resolver de una o de otra manera, con la única salvedad de cuando existe una sentencia penal posterior que modificó la situación, que viene a ser el supuesto del artículo 1780 del Código Civil y Comercial. Así que yo quería señalar más o menos, estos son los procesos especiales y bueno, si tenemos alguna duda, quedo a su disposición y nuevamente gracias. ¿Una consulta? Levantamos la manito. A ver, por acá o por el chat. ¿Alguien que se anime a romper el hielo? Si quieren pueden poner en el chat si tienen alguna duda, si no...
¿Podrías ampliar un poco de los otros supuestos de los juicios monitorios? Porque has hablado sobre ejecución de sentencia y títulos ejecutivos, y hay un capítulo que trata sobre también otros supuestos. No sé qué abarcaría estos otros supuestos. Sí, son supuestos, digamos, que están ahí taxativamente en la norma. El primero es el único más o menos general, que es el pago de una obligación dineraria, líquido, fácilmente liquidable, vencida y exigible, que no está instrumentada en un título ejecutivo. Después hay varios casos que son, digamos, insisto, desalojo de bienes inmuebles urbanos rurales por falta de pago venciendo el plazo contractual, cuando la obligación de restituir sea exigible, la restitución de la cosa dada en comodato, el cumplimiento de una obligación de otorgar escritura pública, el cumplimiento de la obligación de transferir automotores, la cancelación de prenda o hipoteca, la división de condominios y demás bienes comunes. La verdad que es un supuesto bastante particular, son los que estaban previstos en el código en propuesto 2020. Yo creo que el más importante es el inciso 1 de estos casos donde no hay título ejecutivo. Los otros casos, sobre todo yo soy un poquito escéptico con la restitución de lo que son inmuebles, porque a quien está dentro del inmueble siempre le conviene controvertir, litigar el juicio para demorar. Y por eso no sé si va a tener una buena finalidad. Creo que en ese sentido está buena la tutela anticipada específica del desalojo anticipado, que sería bueno que se instrumente bien, que está, digamos, en el capítulo de las cautelares. Pero yo les reitero con esto, yo creo que la sección de los títulos ejecutivos monitorios me parece que va a funcionar muy bien. La otra, habrá que verlo como... Solamente una preguntita, si estos supuestos que menciona el artículo 483 como otros supuestos son taxativos, o es una enumeración meramente Sí. enumerativa. No, a ver, son taxativos, pero el inciso 1 comprende muchos supuestos que se pueden dar. Gracias. Una duda. Respecto a los títulos ejecutivos, no podría elegir si por la vía del proceso monitorio o por la vía del ejecutivo. Exactamente. Con todo siempre hay una elección. Por ejemplo, con eso sí, yo puedo optar por ir por el ejecutivo, por la ejecución de sentencia o por el monitorio. O por ejemplo, en los otros tipos de monitorios yo puedo optar o ir por un juicio ordinario o ir por un juicio de desalojo o ir por tal. Todos tienen una opción. O sea, el monitorio acá es facultativo para el abogado. Tendrá que ver la estrategia, tenemos que ver cómo, y también cómo se instrumenta en la práctica, ¿no? Porque muchas veces está, y si, por ejemplo, el criterio de los tribunales de primera instancia es notificar 3 veces todo, bueno, va a tener que ser más lento que el otro. No, no, a ver, para mí la norma está clara, pero bueno, yo hay que... Como objeto, la cosa juzgada, supongamos que no se hace lugar en el proceso monitorio, me habilita al juicio al ordinario. Y mira, ahí depende, va a ser por qué es que no te hacen lugar. Si te lo deniegan in limine porque dicen de que no se cumple el supuesto, etcétera, no se mete en el fondo y sí, no hay cosa juzgada con respecto a eso. Ahora, si hacen lugar a alguna causal de oposición, sí va a ser cosa juzgada. Si hace alguna que haya opuesto la contraparte. ¿Me entendés? Si se hace lugar alguna oposición concreta, ahí sí va a tener fuerza cosa juzgada y no lo va a poder plantear en otro. Me consulta. Cuando habla en el artículo 479, en el segundo párrafo, dice el requerimiento monitorio. ¿A qué hablamos con requerimiento monitorio? Porque según lo que explicó, presentada la demanda, se dicta sentencia, ¿a qué llamamos? ¿No sería la notificación propiamente dicha o el requerimiento es como la intimación de pago?
ejecutivo. No, el requerimiento monitorio es la sentencia monitorio. Es la notificación, digamos. Es lo que se notifica directamente. Ese párrafo es justamente específico de la ejecución de sentencia. Cuando uno ya tiene una sentencia dictada en un proceso de conocimiento, yo que sé, un daño y perjuicio que dice condenar por tanta suma, y uno, en vez de promover la ejecución de sentencia que dice, bueno, sale tratamiento de pago, si te se oponen excepciones, bla, bla, sale directamente mandar a llevar adelante la ejecución por la suma de tanto, tanto, tal. O sea, hay un paso menos. Que bueno, uno si lo ve individualmente por un caso, es un paso menos, bueno, no me cambia la vida. Pero si lo vemos y por ahí, yo que sé, en primera instancia que tienen ejecutivos, ejecuciones fiscales por cantidades, y yo le digo que cuando se lleva adelante ese un paso menos, una notificación menos, implica a veces mucho trabajo, que tuvo mal notificado, que vuelva, que rebote, que el decreto está mal proveído, que aclaratoria, que esto. En la cantidad yo creo que va a alivianar, digamos. Una pregunta, colega. El proceso monitoría de dicha económica. Sí. Y ahora, no es más complicado porque uno que está bastante, o sea, dar una sentencia de monitoreo de derechos económicos. Realmente, ¿qué es lo que hacemos? Cuando hacemos una revisión económica, ahora no pongo. Y no propone, por ejemplo, la vez anterior del igual, para evitar, digamos, remate y demás. Y hay una sentencia de monitoreo que está hablando de la liquidación de ustedes. No sé si se puede instrumentar hasta qué punto algo privado no tiene que salir al remate. Mire, yo le vuelvo a reiterar, yo tengo un optimismo totalmente distinto entre la sección 1 y la sección 2. La sección 2 se respetó lo que estaba en el anteproyecto. Yo creo que el monitoreo es muy bueno en los juicios, que hay gran cantidad, que hay mucha cantidad de conmutación o no comparecencia al proceso, donde son, para decirlo así, copy y pegue de cajón que saca el órgano y que se las parte y todo. Yo creo que ahí se va a reducir muchísimo. Cuando son cosas medio particulares, yo soy un poquito más escéptico. En el peor de los casos, va a terminar siendo, en ese caso, se va a ordinarizar como hubiera sido igual que usted presente una demanda. Y acá, perdón, acá me estaba olvidando de señalarles algo. Ustedes fíjense en que la oposición en el proceso monitorio es totalmente distinta a la oposición en la autosatisfactiva. En la autosatisfactiva, la oposición, uno presenta una demanda. La otra parte contesta demanda, traslado hecho nuevo. En cambio, en el monitorio, directamente se aplican las reglas de la contestación de la demanda. Es decir, en esa oposición uno viene a contestar, que significa que después el actor no puede meter nuevas pruebas. Tanto se aplica lo dispuesto para la contestación de demanda del juicio abreviado, por ende yo entiendo que el plazo es no perentorio, y en el otro se aplica lo pertinente a la oposición de excepciones. Pero aquí también hay una modificación importante porque otros proyectos prevían también ese sistema de una nueva demanda, todo, que lo consideramos que iba a ser mucho más engorroso, porque si además de eso hay que hacer una nueva demanda, todo se hace mucho más grande. En cambio, el código lo que dice expresamente es que la oposición se lleva por ese proceso y que se hace en el mismo expediente. No hay que hacer otro expediente. Bueno, muchas gracias. En estos momentos ya vamos a dar inicio al tercer encuentro, de la segunda parte del tercer encuentro, que está previsto para la jornada del día de hoy. Dio inicio el doctor Santiago Guizón con procesos especiales. Se viene la temática procesos de ejecución, juicios de ejecutivos, ejecución de sentencias, juicio de ejecución fiscal. Cargo del doctor Mariano Zurrueta, que ya ha tomado ubicación. Para aquellos que no lo conocen, el doctor Mariano Zurrueta, abogado recibido en el año 2004 por la Universidad de Córdoba, doctor en Derecho y magíster en Derecho Privado, ambos por la Universidad de Rosario, miembro del Cuerpo de Bandera de Facultad de Derecho de las Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, docente de la Cátedra de Daños en Abogacía y de la Cátedra de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCU, secretario legal y técnico de la Jefatura de Gabinete del Ministro del Poder Ejecutivo.
ex presidente del Instituto de Derecho Civil, Colegio de Abogados de Jujuy, coordinador de la Comisión de Reforma de los Códigos Procesales Civil, Comercial, Laboral y según decreto 6405/G/18. Autor del libro El daño al contrato por tercero, del editorial Astreo, entre otros artículos de la doctrina en derecho privado. Por favor, tomamos ubicación y cedemos la palabra al doctor Mariano Zurrueta en esta segunda parte. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, una jornada más en esta formación y capacitación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, que por suerte está generando bastante debate en el fuero. He tomado conocimiento de varios cursos, tanto a nivel de grado como de posgrado, ¿no? Así que nada, bienvenido a esa iniciativa, ojalá que sea. Esta que sea una de las primeras capacitaciones de muchas otras que puedan venir, y que por suerte también la doctrina procesalista tajujeña, el doctor Melano, tengo entendido que también ha publicado un libro respecto a unas primeras nociones respecto al Código Procesal Civil y Comercial, así que nada, nosotros apoyamos esa iniciativa y ojalá que siga. Como les decía, este es nuestro penúltimo encuentro, después va a seguir el doctor Nochetti y Matías Nieto, con procesos sucesorios y arbitral, y creo que también va a tratar algo de la ley orgánica del Poder Judicial. En nuestro caso, para el día de hoy, vamos a hablar de 3 temas de ejecución, procesos de ejecución, 3 de 3, libro tercero y 3 títulos. Como les digo, libro tercero, proceso de ejecución, vamos a tener el juicio ejecutivo propiamente dicho, cumplimiento de las sentencias, tanto nacionales como extranjeras, y por último, el juicio de ejecución fiscal, que como lo adelantaba aquí el doctor Tizón, esto es una novedad en nuestro Código Procesal que no trataba, pero sí, por supuesto, teníamos una ley de apremio. Este capítulo dentro del Código Procesal Civil y Comercial viene a reemplazar esa vieja ley 2508, si no me equivoco, ley de apremio provincial que va a regir hasta el 30 de abril de este año. Bueno, si de más lejos, lo que siempre decimos en toda charla, vamos a remarcar y a tratar aquellos puntos nuevos. Quiere decir que en su gran mayoría, todo aquello que no tratemos es porque sigue igual a como está actualmente en el Código Procesal Civil. Entonces entramos de lleno en el artículo 514 del Código Procesal Civil y Comercial, que al igual que lo hacía el anterior, habla de que procede el juicio ejecutivo cuando se demanda una cantidad líquida y exigible en dinero, como primer presupuesto de todo juicio ejecutivo, ¿sí? El requerimiento o la pretensión, una demanda, una cantidad líquida y exigible. Como primer cuestión, valores o cosas que se miden en cuenta, ¿sí? Como tal como establece el Código Civil y Comercial. Primer presupuesto. Segundo presupuesto necesario, esto tiene que estar fundado en un título. Este título tiene que estar sustentado en una ley que habilite a la procedencia de este título, a procedencia a que el ejecutante, a que el acreedor o el actor pueda realizar esta pretensión ejecutiva, que no es menor. ¿Por qué? Porque claramente acá, en materia de juicio ejecutivo, de ejecución, estamos hablando ya que existió un proceso de conocimiento previo donde le dio la razón al ejecutante. Claro, ustedes me dirán, Mariano, no en todos los casos es eso, porque puede haber un pagaré, un cheque. Claro, lo que pasa es que aquí, la ejecución prendaria también o hipotecaria, la ley habilita al actor a proceder de esta manera, ¿sí? Es decir, que hay un título que le da cierta fe o seguridad en el tráfico, ¿no es cierto?, para poder actuar de esta manera y ahorrarse un juicio de ordinario o conocimiento previo. Obvio, ya lo saben a esto, un juicio ejecutivo supone una limitación en lo que hace al debate, al aporte de pruebas, ¿no es cierto?, y un procedimiento más ágil, expeditivo, de modo tal que el actor, en este caso el ejecutante, pueda obtener rápidamente una sentencia que pueda luego ejecutar. Esto puede ser entendido de muchísimas maneras, ¿no? Porque mucho se dice también que la posibilidad de que en el juicio ejecutivo se pongan más trabas va a generar también que el acceso al crédito pueda llegar a ser más caro, ¿no?
Por la mora, por los intereses, y por un montón de cuestiones. Y hoy por hoy, en pleno siglo XXI, ustedes saben y son conscientes de que muchos de los juicios ejecutivos están siendo desnaturalizados. No digo que para mal, creo que puede haber para todo tipo, pero ustedes saben que la Ley de Defensa del Consumidor ha influido fuertemente respecto en este ámbito. Primero, recuerdo yo, en materia de prórroga de la competencia, a punto tal que fallo en todos los tribunales del país, y llegó finalmente acá a Jujuy y las cámaras dijeron que efectivamente era una cláusula abusiva, ¿no? Esto de que prorrogar la competencia territorial en materia de defensa del consumidor y que ciertamente hacía y se ostentaba en nuestro fuero distintos títulos donde habían sido celebrados en Córdoba, Rosario, Buenos Aires o en distintas otras y con domicilio aquí lo venían a ejecutar acá. O en realidad, o viceversa también. Cual plantea inhibitoria, conflicto negativo de competencia, etcétera, etcétera, ustedes lo que ya saben. Y entonces, esto, sobre todo en la Ley de Defensa del Consumidor, a mí me viene muy presente, se trata de ordinarizar el proceso ejecutivo. Me parece que hay que poner reglas claras y ciertos límites a todo. Por supuesto que el juez va a estar habilitado a indagar eventualmente, a pesar de que el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, vamos a ver que en el juicio ejecutivo veda, ¿no?, la posibilidad de analizar la causa de la obligación. Esto, por supuesto, que tiene que ser respetado, pero no va a ser un límite, recalco, para el juez que advierta una clara cláusula abusiva y que se pruebe de que en el caso existe una relación de consumo, no va a impedir al juez que no pueda analizar esa causa. Eso quiero dejarlo en claro. Bueno, entonces, básicamente, si yo tengo una pretensión de una deuda de suma de dinero y sustentada en un título y no opto por el proceso monitorio que trató Santiago anteriormente, podré promover este juicio ejecutivo que, al igual que lo decía el Código Procesal Civil anterior, aquí en el 515 determina cuáles son estos títulos. Por supuesto, instrumentos públicos, ya lo sabemos, también aquellos instrumentos privados reconocidos o cuya certificación de firma por notario exista. Fíjense que había jurisprudencia que decía que no, me pasó particularmente a mí, habían hecho lugar una inhabilidad de título donde negaba el demandado locatario su calidad de tal, pero no había promovido la redanuncia de falsedad. Y yo siempre está certificado por escribano público, hace plena fe, no. Y sin embargo, cuando tuve que ir a la Cámara, y existieron otros fallos, no míos, pero otros casos, en donde efectivamente decían esto, y la jurisprudencia nacional decía esto. Si el instrumento privado está certificado por notario, el escribano público, prueba la certificación de que corresponde a esa identidad de esa persona. Y quien considere que eso no es así, deberá promover un juicio ordinario de redanuncia de falsedad al respecto. Hoy por hoy, el inciso 2 el apartado 2 del 515 refleja esta situación. Bueno, por supuesto, los créditos por alquileres, esto ya estaba, los títulos valores, todo eso es una repetición del actual Código Procesal Civil, también en lo que respecta a la preparación de la vía ejecutiva, artículo 516, ¿sí? Sí me parece interesante que está en el actual Código Procesal Civil, pero no viene mal repetirlo o destacarlo. La última parte, el último párrafo del artículo 516 dice: si el documento no fuere reconocido, estamos hablando de la preparación de la vía ejecutiva, claro. Si el documento no fuera reconocido, el juez, a pedido del ejecutante, previo dictamen de perito designado de oficio, declarará si la firma es auténtica. Si lo fuere, se procederá conforme al artículo 519 de este código, o sea, e impondrá al ejecutado las costas y una multa equivalente al 30% del monto de la deuda, que aquel deberá dar a embargo como requisito de admisibilidad de las excepciones. Si no las pusiere, el importe de la multa integrará el capital a los efectos de cumplimiento de la sentencia de embargo. Esto lo dice el actual Código Procesal Civil. Quizá ustedes me dicen, obvio que lo dice, para mí es una suerte de novedad, porque no lo había tenido presente. Entonces, ¿qué te está diciendo? Básicamente, vamos a la preparación de la vía. Te opusiste, negaste la firma y el perito calígrafo dice que sí es tu firma, multa. Multa, ¿está? Del 30% del monto pretendido.
¿Está? Y la excepción que vos vayas a oponer como demandado, si ya negaste y el perito dijo de que si era tu firma en la preparación de la vía, no resultará procedente, ¿no es cierto?, si no pagaste esa multa. ¿Está? Caso contrario, si no se opone en excepción, dice, bueno, listo, ya está, yo no pongo excepción, total, no pasa nada. No, sí pasa. Pasa que la multa va a acrecentar al monto ejecutado. ¿Está? ¿Claro? Bien, seguimos. Embargo y citación de remate como capítulo 2 en este capítulo del juicio ejecutivo, ¿no es cierto? Lo de siempre, nada, o sea, se mete el juicio ejecutivo, en el primer decreto el juez libra mandamiento de intimación y pago. Por supuesto que existirá este requerimiento de pago, traba de embargo de bienes, ¿no es cierto?, que existieran ahí en el domicilio del demandado, y sobre todo la citación de remate. Citación de remate para que ponga excepciones dentro del plazo de 5 días hábiles, tal como existe hoy por hoy. Por supuesto, si no pone excepciones, sin más, el juez tiene que llamar a dictar sentencia. Sí, dice el 519, en su última parte, que si al tiempo de practicarse la diligencia el ejecutado no está presente o se niega a firmar, se procede conforme lo dispuesto en el 176 de este código. Y con ello se tiene por cumplida la diligencia de la citación. O sea, estamos hablando de la cédula, ¿no es cierto?, cómo tiene que actuar el oficial de justicia, identificando si no encuentra a nadie, dejar el aviso, ¿no es cierto?, con la presencia de 2 testigos, etc. Ahí pueden ir al 176. Por supuesto que este tipo de... Esto es una novedad que está incluida en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial, que el requerimiento de pago, esta intimación de pago, no necesariamente tiene que ser con la cédula papel. Estamos acostumbrados hoy por hoy con el mandamiento o soporte papel. Podrá ser, independientemente del soporte, puede ser por acta notarial, puede ser por telegrama, puede ser por carta documento, ¿sí? O cualquier otro modo fehaciente que determine en definitiva la autenticidad del acto procesal. En este caso, el requerimiento debe individualizarse la cuenta bancaria de titularidad del ejecutante a los efectos que el deudor puede efectuar el pago de los requeridos. Claro, ¿qué es importante acá? Otra novedad. En el requerimiento de pago que vaya a hacerse, que saca el juez, ya ahí se determina cuál es la cuenta bancaria. ¿Para qué? Para que el ejecutado, cuando es citado a remate, viene y pone a disposición el importe requerido más el importe de las compras, que oscilan entre el 20, 15, 20 hasta el 30%. El 521 del Código Procesal Civil y Comercial trata sobre la diligencia del embargo, ¿no es cierto? Que hace ahí mismo, allanamiento en el domicilio, autorización al ejecutor para solicitar el auxilio de la fuerza pública, todas estas cuestiones que son tan comunes a los que realizan este tipo de juicios ejecutivos, ¿sí? También le dice al final el artículo 521 que en el acto de la traba del embargo sobre bienes muebles el ejecutor intima al embargado para que manifieste si estos bienes tienen alguna carga, prenda, ¿sí? O algún embargo u otro gravamen para que ahí mismo lo declare, porque ya obviamente que al momento de la subasta, si el ejecutado dice, no, es que está prendado, vaya que no surja en los registros, o intente dilatar o entorpecer el proceso con este invento de una nueva prenda, si no lo hizo al momento de que fue requerido de pago, no será oponible ni tendrá valor alguno. También sabemos de que es posible, dice el 524, sustituir, ¿no es cierto?, cambiar el objeto embargado, ¿sí? Cuando yo demuestro al juez de que necesito, por un lado, este bien embargado para venderlo, ¿sí? o realizar algún negocio sobre ese bien, y ofrezco a cambio otro bien de garantía suficiente para el monto reclamado, no debiera existir ningún inconveniente para ello. Es decir, no puede el actor en el juicio ejecutivo cometer este abuso procesal del derecho, que puede decir, no, yo quiero ese inmueble o ese auto o ese determinado bien, porque sé que meto presión, ¿no es cierto?, para que el demandado se vea obligado a arreglar el juicio. Reitero,
la medida del derecho o del interés del actor está en tener una garantía suficiente, de modo tal que al momento, si llegara a prosperar el juicio ejecutivo, pueda cobrarse. Basta con eso. Digo esto porque se ven muchos esta actitud del abuso, o por ahí el propio cliente dice, no, embargale ese inmueble porque yo sé que lo quiere vender, entonces de modo tal de generar presión. Entonces le dice, bueno, mira, me están pidiendo la sustitución, oponete. Bueno, yo me opongo, pero si el día, o sea, sabés que no va a prosperar, no va a prosperar porque están ofreciendo una garantía suficiente, entonces difícilmente pueda prosperar nuestra posición. El artículo 526 les trata el viejo 477 o 474 acá del actual Código Procesal Civil, que es a medida que vayan venciendo nuevos plazos o nuevos vencimientos en el transcurso del juicio, puedan ser agregados e incorporados antes del dictado de la sentencia. Antes del dictado de la sentencia, tal como existe hoy en el 474, si no me equivoco. Luego de la sentencia también podrán ser incorporados estos nuevos periodos. Estoy hablando concretamente de cánones locativos, ¿sí? Los alquileres que se van venciendo mes a mes. Posiblemente yo, al momento de promover la demanda ejecutiva por cobro de alquileres, ¿no? Me debían 4 alquileres. Claro, como va a sacar la sentencia ya me deben 2 años. Entonces, antes de la sentencia, le digo, señor juez, tenga presente de que durante todo este tiempo se fueron generando tantos alquileres y que, por cierto, el demandado no ha pagado. Pido que la sentencia incluya todos estos nuevos vencimientos. Luego, con la sentencia, también podrán ser incluidos los posteriores a la sentencia, previo requerimiento de pago o un traslado al ejecutado para que informe si fueron o no pagados. Porque acá, obviamente, no pudo contestar. Y en este caso, si no lo pagó, la sentencia, en una suerte de condena a futuro, abarcará aquellos periodos posteriores que denuncie el actor. Capítulo tercero, excepciones y sentencia. Bueno, por supuesto que el demandado, acá dentro del estricto o del excepcional ámbito para poner excepciones, mantener la redundancia que tiene para defenderse, las mismas defensas que existen hoy por hoy en el Código Procesal Civil, sí, podemos decir que están más pormenorizadas a lo que hacen a la falsedad o a la inhabilidad de título. A punto tal que, tal como lo dice el 544 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es necesario negarlo. Artículo 528. Si usted opuso excepción de falsedad o inhabilidad de título y no negó la deuda, no puede prosperar esa excepción. O sea que de cajón, si usted opta por oponer excepciones, en estos casos sí o sí tiene que negar la deuda. Y lo dice expresamente el penúltimo párrafo de este artículo 528. Las excepciones previstas en los incisos 4 y 5 precedentes son inadmisibles si no se ha negado la existencia de la deuda. Estamos hablando concretamente de falsedad de título y de inhabilidad de título. En lo que respecta a la falsedad de título, por supuestamente se tiene que referir a una adulteración inmaterial del documento. ¿Sí? El reconocimiento expreso de la firma no impide la admisibilidad de la excepción. Es decir, yo puedo decir, sí, es mi firma, pero fue adulterado el contenido. Por ejemplo, en el pagaré, me agregaron un 0 más. Es mi firma, pero el 0 más que me pusieron no corresponde. Pido la pericial caligráfica. ¿Sí? La inhabilidad de título, ¿no es cierto?, lo dice ahora expresamente, que se sustenta que no se encuentra comprendido en aquellos que traen aparejada ejecución, es decir, que no está dentro de la nomenclatura del 515, 516, que les acabo de decir, instrumento público, instrumento privado, etcétera, etcétera, o bien no reúne los requisitos extrínsecos exigidos por la ley para que tenga fuerza ejecutiva. ¿Sí? En estos dos casos, por supuesto que prosperará la excepción de inhabilidad de título. En todos estos casos, ahí lo dice expresamente, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa, en lo que respecta a la inhabilidad de título. Sabemos también que cuando yo quiero poner alguna defensa que no se corresponde con ninguna de estas que está prevista en el 528, acudiré a la inhabilidad de título, que es una suerte de defensa residual de todas ellas. Las vamos a nominar, por supuesto, falta de personería, incompetencia del juzgado, independencia, falsedad de inhabilidad de título, pago, prescripción, cosas jugadas, quita, espera, y todos los otros modos de definición de las obligaciones que conocemos en nuestro
Código Civil y Comercial. Artículo 528 les había dicho. 529 respecto al trámite, ¿no es cierto?, oposición y traslado de estas excepciones. El juez desestima sin sustanciación las excepciones que no fueron de las autorizadas. ¿Sí? Supongo que yo pongo la oposición porque está mal el juicio ejecutivo, ahí nomás el juez tiene que rechazar la oposición y sin más llamar a dictar sentencia, sin sustanciación previa. En otro caso, si hay una excepción opuesta, por supuesto le pondrá traslado al actor para que se pronuncie al respecto de lo que llamamos los hechos nuevos, ¿sí? En el mismo acto dicta sentencia. La sentencia dictada en este tipo de juicios tiene efecto no suspensivo, ¿sí? Si llega a declarar inadmisible la excepción. Volvamos. Juicio ejecutivo opone en excepción, el juez declara inadmisible, esa resolución de declaración de que es inadmisible la excepción tiene efecto no suspensivo, con lo cual el actor podrá proseguir ahí el juicio. ¿Qué va a hacer la sentencia? ¿No es cierto? El juez, al momento de dictar la 531 del Código, puede decretar la nulidad del procedimiento, la improcedencia de la ejecución, o sea, rechaza la demanda en definitiva, y el apartado 3 lleva adelante la ejecución, que es lo que usualmente ocurre, ¿sí? En este caso, si el ejecutado, otra multa, acá otra tirón de orejas, quien dice al ejecutado, si litigó sin razón valedera, obstruyó el curso natural del proceso con articulaciones manifiestamente improcedentes, o que de cualquier manera lo hubiese demorado injustificadamente, el juez, a pedido del ejecutante, no de oficio, puede imponer una multa del 30% del importe de la deuda, incluyendo intereses. Acá está actualizada el importe de la deuda con respecto al cálculo de la multa del 30%, ¿no es cierto?, según la incidencia de la conducta procesal de la demora del trámite. O sea, ¿qué es lo que pretende acá el Código? No que la oposición de excepciones y el tiempo que pueda insumir el trámite de las excepciones no sea motivo suficiente para demorar el dictado de la sentencia. Porque si ocurrido esto, se oponen excepciones con el efecto de dilatar, por ejemplo, los abogados sabemos de que pedir una pericial caligráfica ganamos bastante tiempo, hasta que venga el perito calígrafo, acepte el cargo, vaya a realizar la pericia y vaya a dictar sentencia, ganamos tiempo. Y ni que hablar si pedimos la testimonial. Venga, fijen audiencia, pido el testigo. ¿Sabes qué? Vos sos mi testigo. No te presentás en la primera citación, espera la segunda, espera la tercera, que venga la policía, te lleva y vamos a ganar varios meses. Dicen que pasa eso, ¿no? Los abogados siempre que cuentan no lo ven mucho, pero sabemos que es así. En estos casos, entonces, para poner límites, se faculta y para evitar este tipo de chicanas y de actitudes dilatorias, imponemos una multa del 30% del monto, artículo 531. Por supuesto, como es bien sabido, luego de la sentencia, cualquiera de las partes podrá promover el juicio de conocimiento posterior, porque la sentencia dictada en el juicio ejecutivo hace cosa juzgada formal. Con lo cual ya en el nuevo juicio ordinario posterior, ya las partes podrán ofrecer pruebas, podrán hacer alegaciones que no tenían permitido realizar en el juicio ejecutivo. Porque si resulta ser que en el juicio ordinario yo vengo a decir lo que no dije en el ejecutivo, pero pude haberlo dicho, esto no será admisible. Lo dice expresamente también el artículo 532. Y el último párrafo expresamente dice que el juicio de conocimiento promovido mientras se sustancia el ejecutivo no produce la paralización del ejecutivo. Claro, o sea, no vaya a ser que yo tenga juicio ejecutivo demandado, he perdido el juicio ejecutivo, sale sentencia, ahí nomás meto el ordinario de conocimiento posterior para que no me ejecuten la sentencia del Ejecutivo. Expresamente decimos, para que no quede duda alguna, no suspende la ejecución del juicio ordinario posterior. A menos, no estoy dando idea, pero a menos que exista una medida cautelar trabada por otro juez, ¿no es cierto?, que venga eventualmente a suspender el juicio ejecutivo. O bien, que diere fianza, quizás el ejecutado, o el juez entienda de que no puede proceder la ejecución de la sentencia del juicio ejecutivo, en este caso, y tenga efectos suspensivos. Serán casos excepcionales y no es lo que claramente pretende el Código.
En materia de costas, el artículo 533 le dice que practican la intimación judicial, las costas del juicio serán siempre a cargo del deudor moroso. Un poco lo que estaba hablando Santiago anteriormente. Aunque pagaran el acto de realizarse aquello, o sea, si fue necesario la realización de la promoción del juicio ejecutivo, evidentemente era porque no había mucha buena fe ni ganas de pagar por parte tuya, con lo cual las costas en estos casos, aún luego de intimado o en el mismo acto que te requieren de pago, las costas son a tu cargo. En materia de recursos, dice el 534 que puede ser apelable, ¿no es cierto? Siempre, salvo las resoluciones de trámite o las interlocutorias, dice también. ¿Sí? O sea, ¿cuándo vas a poder apelar? Con efecto no suspensivo, dijimos, cuando declaren inadmisibles las excepciones, o cuando ya la sentencia no te admite la excepción, bueno, por supuesto, también podrá ser apelable, o cuando el juez declara la cuestión como de puro derecho y omite producir una prueba, podrá apelar en este caso también el recurrido. Ya con la sentencia, por supuesto, porque tal como lo dijimos en la clase anterior, la charla anterior, el hecho de que yo no pueda apelar una resolución porque es irrecurrible, no obsta a que al momento de la apelación puede escribir esos agravios. De modo tal de que, también lo dijimos, llegar a una sentencia rápida, pero también la posibilidad de que el ejecutado, el demandado, pueda agraviarse lo que ocurrió durante el proceso, que no le pudieron, no le permitieron poder recurrir justamente por esta celeridad del proceso, pero que pueda introducirlo como agravio ya en el momento de apelar. El recurso, en la mayoría de estos casos, salvo puede declarar inadmisibles excepciones con efecto suspensivo. Salvo que el ejecutante diere fianza para responder a lo que perciba si fuera revocada, en cuyo caso sí se lo da con efecto no suspensivo. O sea, la regla general es con efecto suspensivo. Una sentencia de juicio ejecutivo es suspensivo y vamos a la Cámara. La Cámara de Apelaciones será la que diga si procede o no la ejecución. Distinto, y van a ver más adelante, ¿no es cierto? Ya cuando llegamos a Cámara, si la Cámara confirma la sentencia dictada por primera instancia, en este caso ahí ya se termine, ya los efectos posteriores ya en la Suprema Corte serán suspensivos. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Estamos? Bueno, listo. Primera parte, faltaría el cumplimiento de la sentencia, en lo que hace al juicio ejecutivo. En el artículo 536, bueno, esto la verdad sería muy tedioso explicar toda esta terminología o tecnicismo que lo conocen. O sea, por supuesto, se requiere de pago, previa planilla que tiene que confeccionar generalmente el actor, ¿no es cierto? Si no lo hace el actor, lo puede hacer el ejecutado, ¿no es cierto? Se pone a consideración de parte. Generalmente pasamos a pericia contable, departamento del Poder Judicial o el perito contador que se haya sorteado en el caso, ¿no es cierto? Practica la planilla. Si la misma resulta aprobada, ahí nomás se manda a liquidar los bienes que hayan sido embargados en el proceso. La sección 2, ¿sí? Habla de las disposiciones comunes a la subasta de todo tipo de bienes. Y más adelante van a ver de que hablamos de la subasta de inmuebles y de la subasta de bienes muebles. Acá no voy a estar mucho tiempo, voy a detenerme únicamente en el 539, que les habla de la subasta electrónica, ¿no es cierto? Como una nueva modalidad más ágil del proceso. La designación del martillero, por supuesto, lo propone el actor, ¿no es cierto? Cuando es algo que haya proposición fundada del demandado, finalmente el juez designará quién es el martillero encargado de la subasta, ¿sí? La comisión, ¿no es cierto?, siempre a cargo del demandado, por supuesto, en estos casos, salvo que fuere por culpa de él que se produzca, de que se haya frustrado la subasta, en estos casos deberá devolver la comisión al martillero y en estos casos después podrá incluso hasta quitarle la posibilidad de cobrar un pagario si se demuestra la mala fe o la culpa grave en el acto de subasta, ¿sí? Si se llega a suspender o fracasar, digo.
Los edictos es importante que digan, ¿no es cierto?, si es un inmueble, el lugar donde está radicado, no sé cuál es la base a tomar en cuenta. Lo dice más adelante el código respecto a qué tipo de importe o cuál es la base a tener en cuenta. Será obviamente la del avalúo del pago del impuesto inmobiliario, salvo que alguna de las partes digan, no, va a salir muy bajita, porque es muy poco la evaluación que tiene este inmueble, ¿no es cierto? Yo ofrezco un informe de una inmobiliaria, ¿no es cierto? Y bueno, mediante esto es lo que dice que es mucho mayor a la base tenida en cuenta para el pago del impuesto inmobiliario. Quiero dejar constancia algunas normas nuevas que son el 547, 548 y 549 del Código Procesal Civil y Comercial. Dice, si el bien estuviera embargado en diversos procesos seguidos por el ejecutado, la subasta se realizará en el que estuviera más adelantado en el trámite. ¿Sí? O sea, un mismo inmueble está embargado, la subasta que lleve más adelante, ese será el juez que atraerá, como quien dice, a la obra. Luego, la subasta progresiva, en el artículo 548, si hubiera dispuesto la venta de varios bienes, el juez, a pedido del ejecutado, podrá ordenar que la subasta se realice en distintas fechas y que se suspenda con el precio obtenido alcanzar a cubrir el crédito, intereses y costas reclamados. ¿Qué sentido tiene sacar a subasta 2, 3 inmuebles si con la subasta del primer inmueble ya damos cobertura al crédito, intereses y demás cosas? Esto lo dice incluso el propio Código Procesal Civil, Código Civil y Comercial. Entonces, cuando habla de la hipoteca, especialidad en cuanto al crédito y al bien, de que justamente para evitar abusos de parte del actor, ¿para qué vamos a hipotecar y subastar varios inmuebles si el primer inmueble ya está? Es más, a contrario de Censu, si usted embargó más de lo que resultó a la postre, ¿para qué me embarga 5 inmuebles si con el primer inmueble usted ya cubrió su crédito? ¿No? Entonces ahí puede haber un abuso procesal y no se olviden que nosotros los abogados somos quienes damos fianza por estas materias cautelares en exceso de cautelar. Así que cuidado ahí. Obviamente que el abogado no es un perito tasador de inmuebles y por ahí no sabe, él supone que con 2 o 3 inmuebles va a dar cobertura a su crédito, pero ojo ahí. También el juez podrá, dice el 549, a su libre facultad, recibir o admitir las posturas en sobre cerrado, ¿no? Y obviamente que para ello el juez dará determinados parámetros para recibir este tipo de propuestas. Es decir, el crédito es de tantos pesos, esto es lo ofrecido y demás cuestiones atinentes al juicio, de modo tal de recibir una propuesta lo suficientemente abarcativa que corresponda. También lo dice el código más adelante de que para el caso de que no haya propuestas, ¿no es cierto?, el propio ejecutante se podrá quedar con el bien, ¿no es cierto?, o bajar o sin bases directamente, porque la verdad es que la base que estamos poniendo quizás está muy alta, estamos en tiempo de crisis, nadie me está ofertando, nadie compra esto, bueno, listo, vamos sin base y con eso destrabamos el juicio. Lo del impuesto inmobiliario es el 556, lo que es la base, lo que les estoy comentando, ¿sí? Y rápidamente pasamos al artículo 561. Todo lo otro anterior está en el Código Procesal Civil, por eso es que lo paso por alto. Dice, articulaciones infundadas del comprador. Este es el comprador que también gana tiempo con el proceso y no termina de pagar nunca el saldo del precio comprado en subasta, ¿viste? Viene y te paga la seña y le está 2 o 3 meses chicaneando, che, pero pará que no hay planilla, pero dígame realmente cuánto es lo que debo, porque en realidad el martillero me dijo de que tenía que pagar más adelante. Entonces acá también el código dice en el 561, al adjudicatario que formular planteo de procedente el criterio del juez tuvieran por finalidad demorar el pago del saldo de precio, se le pone una multa que será grabada entre el 5 y el 30% del precio obtenido en la subasta, o sea, de lo que tendría que haber pagado, sin perjuicio de disponerse la anulación de la subasta a su costo. O sea, te quedas sin el inmueble o del bien que se haya subastado, porque la anulo, vos vas a pagar las cuotas y además te impongo una multa como última opción. Si no, simplemente la multa. O sea que acá el juez resta todo. El que manifiesta una actitud dilatoria, es muy, pero a mí me llamó mucho la atención, para bien, este artículo 566 que les habla del sobreseimiento del juicio.
donde le determina algunos parámetros al ejecutado que quiere readquirir el bien que se está próximo a subastar. ¿Qué hace? ¿No es cierto? Para poder proponer bien lo que se llama el sobreseimiento del juicio, el ejecutado tiene que ofrecer y pagar y poner a disposición, ¿no es cierto?, el monto de condena, los intereses, las costas, todo íntegro, pero no prometo que lo voy a hacer. No, eso no supone para nada el sobreseimiento, ni mucho menos el fracaso o la suspensión de la suba. Dice el 506. El ejecutado solo podrá liberar los bienes depositando el importe del capital y de los presupuestos en concepto de interés y costas, sin perjuicio de la liquidación que anteriormente correspondiente. Ah, listo, por eso ya está. No. Dice el segundo. Asimismo, una suma a favor del comprador integrada por la comisión del mantillero sellado el boleto, equivalente a 1,5 veces el monto de la serie. Todo eso va a tener para poder rescatar o liberar, si se quiere, de la subasta, el inmueble que está próximo a subastarse. Mariano, ¿por qué todo esto? Y bueno, porque ya llegamos a última instancia, durante todo el proceso no pagó. Esta es una ultimísima chance que se le da al ejecutado si no quiere ver subastado su inmueble, ponerle el vehículo, lo que corresponde. Recapitulamos entonces qué tiene que pagar: capital, intereses, costas y además la comisión del mantillero, el sellado que hubiera correspondido y además una suma, dice el segundo párrafo, equivalente a una suma a 1,5 veces el monto de la serie. Los importes deberán ser satisfechos aunque el mantillero hubiera descontado. La simple promesa de pago, lo dice expresamente el 566 para que no quede duda alguna, la simple promesa de pago no autoriza pedir el sobreseimiento, tampoco podrá superarse el pago a la exigencia de una liquidación previa. O sea, todo lo que ocurría en la práctica, el legislador aquí quiso decirlo, en estos casos no existe una propuesta seria de sobreseimiento, por lo cual no es inadmisible. El ejecutado no puede requerir el sobreseimiento si el comprador hubiera depositado en pago el saldo del precio dentro de los 5 días de aprobada la subasta. Por saldo del precio se entiende que debe abonarse al contado. O sea, ¿qué le están diciendo? Si se realizó la subasta y usted como ejecutado quiere pedir el sobreseimiento, no tiene que pagar todo antes de los 5 días de aprobada la subasta, de modo tal que el adquirente no haya pagado el saldo del precio. ¿Está? Ejecución de sentencias, título 2, los que tuvieran alguna duda o consulta al último de la charla, por supuesto, serán bienvenidos. Sentencia de tribunales argentinos, tampoco los quiero aburrir con esto, que es simplemente el ejecutar la sentencia, ya sea de un título ejecutivo o de cualquier otro juicio de conocimiento abreviado, monitorio, o que tuvimos, o por supuesto, el ordinario por la audiencia que ustedes vieron, acuden aquí a este capítulo. Una de las grandes dudas también que se daban era, porque la verdad es que para los tribunales a veces es muy tedioso los juicios de ejecución, ¿no? Entonces, que creamos nuevos juzgados de ejecución o que sea el propio juez que dictó esa sentencia de conocimiento, vamos a suponer, o el propio ejecutivo, quien tenga que ejecutarla. Ahora hemos optado por esta segunda opción. El legislador dijo, es el propio juez. Sí, me estoy adelantando a lo que va a ser el capítulo de ejecución fiscal, sería muy interesante que se termine cubriendo las vacantes de los juicios de juzgados de ejecución fiscal, creados en diciembre del 2022 y que todavía, bueno, no están cubiertos, pero de esta manera creemos que estos juzgados de ejecución fiscal van a absorber todos los juicios de apremio, ¿sí? O del Estado, de la comuna, de modo tal que los juzgados de primera instancia se vean más liberados de todos estos procesos. Va a venir bien. Me interesó el 568, el segundo párrafo. El juez de oficio puede librar intimación de pago por los honorarios del perito. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben, a veces al perito se los deja ir pagando, no le pagan nunca los honorarios, al perito tiene que ir a buscar un abogado, el perito para ejecutar, y el abogado dice, pero por 50.000 pesos, está. Y entonces el perito se ve privado del cobro de su honorario. En este caso, el 568 dice, encontrándose firme el fallo
y vencido el plazo en el establecido, los honorarios regulados de los peritos deberán ser ejecutados de oficio por el juez, quien podrá disponer embargo sobre el bien del condenado costa o el subsidio correspondiente de la demás parte del proceso. Esta norma también me parece que va a facilitar que los peritos acepten el cargo. Porque hoy por hoy los peritos a veces te dicen, no acepto el cargo porque después vos terminás celebrando acuerdos con otra parte y a mí me deja en banda y nadie me paga los honorarios. Bueno, esta norma, como es el propio juez quien de oficio puede requerir de pago y trabar embargo de los honorarios regulados a los peritos, va a posibilitar, creo yo, ojalá que sea así, de que los peritos acepten. ¿Cuántas veces vemos los procesos que pasan peritos contadores, pasan, nadie acepta y el juicio se sigue demorando porque ningún perito acepta? ¿Sí? O por ahí no hay peritos en esa especialidad, los peritos médicos otro tanto, y ni que hablar si lo llegamos a pedir excusaciones o apartamiento del cargo. Es decir, es todo un tema el perito. Es todo un tema que me parece que acá hay varias ideas, incluso hasta un monto fijo, todo tipo de pericia, ¿viste? Soy el perito de tal cosa, que esté tabulado, que esté regulado, se le asegure con un fondo a cargo del Poder Judicial, de modo tal de que realmente sean auxiliares de la justicia y no, como a veces también pasa, de que los peritos terminan acomodando el dictamen pericial para un lado o para el otro, según quien sea el solvente y quien pague las cosas. Y esto sabemos que más que auxiliar de la justicia, viene a agravar el juicio mínimo. Se puede ejecutar parcialmente la sentencia, esto no es ninguna novedad, 569. 570 les dice que si la sentencia de primera instancia fuere confirmada por el Tribunal de Apelación, la interposición de los recursos previstos en este código ante la Suprema Corte de Justicia no impedirá su ejecución si el ejecutante tiene garantía suficiente de responder por lo que percibiere si el fallo fuere revocado. ¿Sí? Al igual que en primera instancia, pero de verdad, una fianza y yo ya puedo ejecutar la sentencia, aun cuando el demandado acuda a la Cámara, acuda al Supremo Corte de Justicia. Por supuesto que la ejecución se promueve ante el mismo juez que dictó el fallo del juicio ejecutivo, ¿sí? Y el Estado, provincia, municipio y comunas municipales están exentos de dar esta garantía porque se presume solo. Dice el 571 que este capítulo de la ejecución de la sentencia se aplica también a acuerdos transaccionales, al cobro de honorarios que estén regulados, a las astreintes o sanciones pecuniarias que impone el juez, ¿no es cierto? También van por este capítulo de la ejecución de sentencia. A los laudos arbitrales. Luego viene, a partir del 572, todo el trámite del embargo, cantidad líquida y líquida. No los quiero aburrir con ese tema, lo conocen. Tienen algunas novedades, quizás me parece que sea el motivo de la charla. Por supuesto, si en materia de preguntas o consultas lo tratamos, no hay ningún problema. Lo importante acá es un poco agilizar el trámite, ¿no es cierto? Porque ya, imagínense, ya tuvimos el juicio ordinario o ejecutivo del caso. Ahora ya viene el cumplimiento de la sentencia. Por supuesto que en estos casos ya las defensas van a ser cada vez más acotadas porque se supone que ya existió la posibilidad de debate, de defensa y de ofrecimiento de las pruebas correspondientes. Eso lo dice el artículo 576, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las excepciones que puede promover el nuevamente ejecutado, el cumplimiento de la sentencia, falsedad ejecutoria, prescripción, pago, quita, espera, revisión, no? La prueba tiene que ser un documento posterior, nuevo, que venga, ¿no es cierto?, a modificar toda esta situación, y por supuesto la resolución ya es irrecurrible. La sentencia de trance y remate, dice el 578, liquidará los intereses devengados a la fecha y mandará a pagar la suma resultante. Tengan presente también el 770 del Código Civil Comercial, donde no se deben intereses de los intereses, dice prohibición del anatocismo, salvo, y ahí empiezan las excepciones, ¿sí? Cuando lo establecieron una cláusula expresa, pero con una periodicidad no inferior a 6 meses. Primer supuesto. Segundo supuesto, cuando la deuda fuere reclamada judicialmente desde cuando se computan los intereses de la notificación de la sentencia. Y el tercer o cuarto apartado dice, desde que el juez manda liquidar la deuda, este es el caso, ¿no es cierto? Y el deudor demandado, por cierto, resulta moroso en hacerlo. Nuevamente, capitalización en estos casos es posible en el anatocismo.
Para que no quede ninguna duda, el 579 dice que todos los recursos que fueran permitidos de deducir en el trámite de ejecución de sentencia tienen efecto no suspensivo. O sea, ya ganó lo que hablábamos en la clase anterior. Ya ganó a pesar de que no esté firme la sentencia. La condena escritural, ya lo saben, el 581, el demandado que no quiere firmar la escritura, la hace el juez. Y que, como bien lo comentaba Santiago, es uno de los supuestos del proceso monitorio. O sea, en aquellos casos que el demandado que no me quiere escriturar, puedo acudir al proceso monitorio para que sea el juez, en el caso de rebeldía por parte del demandado, que me firme la escritura si existe esta rebeldía. 582 refiere a la condena de hacer, 583 la obligación de no hacer, y 584 la condena de dar, tal como existe hoy en el Código Procesal Civil, con algunos agregados. Sentencia de tribunales extranjeros, no me detengo acá, derecho internacional privado, y por supuesto está más reglamentado que tal como existió. Por último, y me voy despidiendo, creo que quedan 5 minutos, juicio de ejecución fiscal. Acá, al regular lo que correspondía al viejo, la ley de apremios, también se ha tratado no solamente la ejecución de los cánones o de las tasas o de los impuestos que se deban al Estado provincial, a las municipalidades o a las comunas municipales, sino también la posibilidad de que, por ejemplo, CAPSAT o Colegio de Abogados o alguna otra entidad descentralizada pueda también ejecutar, ¿no es cierto?, fiscalmente sus créditos. Dice el 587, el cobro judicial de los créditos por tributos, cánones, multas, cuotas o aportes o cobros instrumentados, u otros créditos instrumentados mediante título por parte del Estado provincial, municipios, comunas, entes estatales descentralizados, colegios profesionales, cajas de previsión social o empresas concesionarias de servicios públicos, estamos hablando de GESA, ANOR, etcétera, etcétera, contra sus deudas responsables será mediante el proceso de ejecución fiscal, el cual tramita, ¿no es cierto?, por la disposición del juicio ejecutivo, o sea, todo lo que vimos anteriormente. O sea, que en el juicio de ejecución fiscal, obvio, se aplica